es uno de los firmantes de una vergonzosa carta titulada Exposición que muchos habitantes de Venezuela dirigen al gobierno de Su Majestad la Reina de Gran Bretaña, en la que la mal llamada sociedad civil de la época le envió a la monarca, en noviembre de 1861, para ofrecerle el territorio Esequibo a cambio de contar con la intervención de las naciones civilizadas de Europa. Parte de aquella penosa misiva, firmada por uno de los antepasados de María Corina Machado, afirmaba lo siguiente: ninguna de las naciones de Europa puede con más ventaja poseer a Venezuela como la Gran Bretaña, y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses y además la deuda externa de la República. Es este un deber que tienen que llenar las naciones europeas para con las repúblicas americanas que necesitan su intervención tutelar sin esperar a que directamente se les llame de estas naciones, porque los propietarios y hombres de inteligencia no tienen libertad para hacerlo y sufren la presión del desenfreno popular. La carta es una manifestación de temor ante las consecuencias que podría tener el desenlace de la guerra federal, conflicto social en el que estas élites parásitas vieron como sus privilegios estuvieron en peligro. Pero aquel Nicomedes no era el único con grandes ambiciones. Otro Zuloaga, esta vez Ricardo, fortaleció el clan durante el siglo XX con la fundación de la Electricidad de Caracas, la empresa que a fines del siglo anterior comenzó a proporcionar servicio eléctrico a la capital venezolana. La Electricidad de Caracas surge aprovechando un momento coyuntural. La megalomanía de otro delincuente, el general Antonio Guzmán Blanco, se combinó con la rapacidad financiera de los amos del Valle de la época, entre ellos, los Zuloaga. El natalicio del Libertador fue el primer ensayo que determinó la necesidad real de proveer de un servicio confiable de iluminación para Caracas. Sin embargo, no fue sino hasta 1895 cuando es fundada la empresa y comienza a operar de forma limitada. Pasado el primer tercio del siglo XX, un sobrino de Ricardo Machado Zuloaga, Óscar Machado, se hace con las riendas de la empresa a partir de 1940. Este personaje fue un cercano colaborador de entidades financieras europeas, así como de transnacionales como la Iron Mines y la Orinoco Mining, empresas gringas que saquearon hierro y bauxita en el estado Bolívar por más de 30 años, y sirvió como trampolín para la fundación de Cibenza y Cidetur, años después. Machado Zuloaga es uno de los fundadores de Fedecámaras, gremio creado para derrocar el gobierno de avanzada de Isaías Medina Angarita. Más tarde, el puntofijismo, fiel defensor de los intereses de las élites y de sus dueños extranjeros, le abre las puertas del poder político al clan Zuloaga, al llamar a Óscar Machado para asumir la cartera de Transporte y Comunicaciones. De allí se erigirá como promotor y presidente de Viasa, para crearle la competencia a la estatal aeropostal e insertar al parasitismo de cuño privado en el negocio de las rutas aéreas. Todo esto sin desvincularse de los negocios de la familia, especialmente de la Electricidad de Caracas. Es bueno resaltar que el clan Machado Zuloaga es responsable de uno de los accidentes más trágicos ocurridos en el país y en América Latina, como lo fue el incendio de la planta termoeléctrica de Tacoa, ocurrido en diciembre de 1982, originado por las condiciones de inseguridad, falta de mantenimiento y limitaciones de sistemas de emergencia, y en el que fallecieron, según algunas estimaciones, unas 150 personas, entre empleados de la planta, personal de bomberos, protección civil, lugareños y, hasta periodistas. Ante este desastre no hubo culpables, los Zuloaga jamás asumieron su responsabilidad y los gobiernos puntofijistas tampoco se preocuparon por esclarecer los hechos y castigar a este clan causante de dicha tragedia. Fue también durante este periodo, que esta banda de chulos le causó otro grave daño al país, cuando en 1987, el gobierno de Lucinchi, uno de los más corruptos y mediocres que tuvo Venezuela, aceptó la operación de refinanciamiento de su deuda externa, lo que incluyó asumir la que habían contraído las empresas privadas del país. Solo la Electricidad de Caracas le cargó al Estado venezolano más de $2.000 millones de deuda ante entidades internacionales. Pero con respecto a la Electricidad de Caracas hay más. En los 80 y 90 se descubrió que esta empresa estafaba a la municipalidad de Guarenas al no cancelar los impuestos correspondientes ni los cánones establecidos en una concesión de explotación del servicio. Finalmente, al iniciarse la década del 2000, la empresa fue vendida a la transnacional norteamericana AES Corporation en virtud de que había dejado de ser rentable para el clan, ya que no realizaron más inversiones en la infraestructura eléctrica, sino que se dedicaron de lleno a la especulación financiera.
En 2007, el gobierno venezolano asume el control de todas las entidades de producción y distribución de electricidad en el país. Otro Zuloaga, pero esta vez Nicomedes, quien venía de ser embajador de Venezuela en Argentina por solicitud del gobierno ADECO, también se hizo célebre en los años 80, cuando fue detenido y encarcelado por poco más de 100 días al comprobarse cómo a través de su empresa Grandes Molinos de Venezuela, Gramoven, se montó